Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Adolfo Granados. Algunos me conocen como el pez gordo, gracias a mi pastor Iván. Y hoy tengo el privilegio de compartirte una palabra y una gran responsabilidad con la Iglesia de Cristo. Así que ten tu corazón dispuesto para recibirla y sobre todo para ponerla en práctica. Hoy el título que está en esta sesión de hoy, Identidad y misión del creyente. ¿Quién es el creyente? Tú y yo somos creyentes, creemos en Cristo, creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo de Dios, creemos en la Santa Palabra, recibimos sana doctrina en este lugar y somos parte de la Iglesia de Cristo. Todos nosotros somos la Iglesia de Cristo. Amén. Y como tal, la Biblia también nos habla a nosotros como creyentes. El texto base va a estar hoy en la segunda carta pastoral a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Aunque es una carta pastoral, hay principios, hay enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida hoy. Vamos a aprender de cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Una carta que escribe el apóstol Pablo, la última epístola, alrededor del año 66, 67 después de Cristo. Pablo está en una situación bastante difícil, ya está cerca a que lo ejecuten, está cerca a la muerte de acá terrenal, pero a vida eterna. Y él escribe esta carta, esta epístola a su discípulo estando aún en la cárcel. Él fue ejecutado durante el reinado del emperador Nerón. Y no vemos a un hombre preocupado por lo que le va a pasar a él. Vemos a un hombre dando instrucciones para que la obra de Dios continúe en su discípulo Timoteo. Está enfocado en eso y mira lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pablo enseña que la palabra de Dios es suficiente para equipar completamente al creyente. Y eso es algo muy real y es muy importante en nuestra vida. Esta Biblia se debe convertir en un dedo más de nuestra mano. Hoy en día nos está ganando la tecnología. Ya queremos tener la Biblia, es digital. No estoy en contra de lo digital. Nuestros pastores nos han aconsejado muchas veces que tengamos preferiblemente la Biblia de papel, porque en el internet se dan muchas cosas, hay muchas versiones, a veces hay unas cosas que se distorsionan. ¿A dónde voy más seguro? A la de papel. Entonces la idea es que como una publicidad gratis, nuestra hermana tiene allá Biblias disponibles. Cada uno hágase a su Biblia de papel. Hay de todos los precios que usted quiera tener. Pero la idea es que tengamos esta espada que el Señor nos da para poder tener relación con ella diariamente, estudiarla diariamente y más adelante vamos a ver por qué. También vemos en esta palabra de hoy que Pablo le ordena a Timoteo: predica la palabra. Lo insta a que siga con ese legado que él dejó, que siga ministrando la iglesia de Cristo, que siga guiando en el camino de Cristo a todo el pueblo de Dios. Y esta exhortación revela que quien es realmente el creyente, según el diseño de Dios, tiene una relación con su palabra. Si yo soy creyente, si yo me considero creyente a partir de creer en Cristo, que me convierto en hijo de Dios, debo tener relación con las Escrituras. ¿Por qué?
¿Cómo conoces tú a un amigo o a una amiga? ¿Cómo sabes tú lo que le gusta, lo que no le gusta? Conversando con él o con ella, ¿cierto? Aquí nosotros conocemos a Dios, conocemos a Cristo, conocemos cómo nos va cuando estamos en obediencia, en voluntad y en propósito de Dios, y también conocemos cómo nos va si estamos en desobediencia. Hay cantidad de ejemplos. Entonces, la Biblia debe ser algo que debe estar en nosotros diariamente. La palabra de Dios es lo primero, es el primer alimento que debemos consumir cada día. Nos levantamos, gracias a Dios, y busco ¿qué? El alimento que Dios tiene para mí cada día. Voy a resumirte algunos contextos de esta palabra de hoy. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. En el contexto histórico dice que Pablo escribe antes de su martirio. Pablo está a puertas de ser ejecutado. Y está todavía trabajándole al Señor. No está preocupado por lo material, está preocupado por la iglesia de Cristo, que quede bien pastoreada, que quede bien guiada en las Escrituras, con fidelidad a las Escrituras. En el contexto literario, esta es la última carta que escribe, esta es la conclusión de la carta que escribe Pablo. También nos recuerda que la Escritura es inspirada y es suficiente. También nos recuerda que vendrán tiempos de apostasía, tiempo en que la gente se aparta de Dios para regresar nuevamente al mundo. Dios guarde nuestro corazón, Dios guarde nuestros pensamientos de caer en ese error. Que siempre perseveremos con nuestros ojos puestos en Cristo, que es el centro de todo. Amén. También tiene un contexto ministerial, y es que Pablo le hereda el ministerio a Timoteo para que él continúe con la obra. Cada uno de nosotros podemos aportar en la obra de Dios, proclamando, presentando a ese Cristo que ya está en nosotros, a esa salvación gratis que ya tenemos en nosotros. Nosotros tenemos que compartirla, no podemos ser egoístas con la gente que está allá fuera de Cristo. Hay que darles a conocer ese regalo. En el contexto escatológico dice que Cristo juzgará a todos, vivos y muertos. Y le pedimos perdón a Dios porque a veces queremos asumir funciones que no nos corresponden. ¿Qué está diciendo aquí? Que el único que viene a juzgar a vivos y a muertos es ¿quién? Cristo. Entonces ni tú ni yo tenemos esa facultad de ¿qué? De juzgar, de señalar. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos imperfectos. El único perfecto fue Jesucristo. Y es el único que tiene la autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos, como dice la palabra de hoy. También dice que tiene un contexto cristológico, y es que Cristo es el centro del mensaje. La Biblia nos revela a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo dice, si me conoces a mí, conoces al Padre. Si yo quiero conocer a Cristo, ¿a dónde tengo que dirigirme? A las Escrituras. Y ahí conozco ¿quién? Al Padre, como dice Cristo. La única forma de llegar a nuestro Padre Celestial es a través de Cristo. Entonces vamos a tener esa buena relación con las Escrituras. Cada día vamos a estudiarla, vamos a meditar en ella y vamos a aplicarla en nuestra vida todos los días. También dice el contexto doctrinal que la predicación debe ser bíblica. Las Escrituras la debo proclamar sin ponerle, sin quitarle. Lo que dice la palabra, eso es, me guste o no me guste. Tengo que proclamar, tengo que compartir lo que dice fielmente las Escrituras. No mi parecer, lo que dice Dios. Recuerda que la palabra fue inspirada por Dios a través de ¿quién? De su Espíritu Santo. Gloria a Dios que tenemos hoy Biblias impresas y tenemos facilidad para tenerlas y tenemos facilidad para estudiarla. También dice que el contexto actual es que la iglesia sigue necesitando la palabra de Dios. Tú y yo, como iglesia de Cristo, necesitamos todos los días alimentarnos con la palabra de Dios. Tener esa buena relación con las Escrituras. Todos los días apartemos ese tiempo, tiempo de devocional, tiempo de estudio. Anota lo que Dios te habla. Siempre ten tu cuaderno, ten tu bolígrafo y anota lo que Dios te habla.
Si lo lees 20 veces te va el Señor a hablar. Y a veces de manera distinta. Vamos a aprovechar que tenemos esa relación con las Escrituras y vamos a perseverar como creyentes a no ser egoístas, sino a compartir lo que Dios ya nos ha regalado a nosotros. ¿Y cómo nos ve la Biblia? ¿Cómo nos ve la Biblia en el tema de que somos creyentes? Nos ve como un guerrero. Dirás tú, yo soy guerrero. Sí, aunque no creas, tú eres guerrero. Tú estás en el ejército de Cristo y estás llamado para pelear batallas espirituales. Así que yo no estoy en un campo neutro, ¿cierto? Yo no estoy esperando que los tiempos pasen. Ah, no, eso no es conmigo. No, aquí sí nos toca tomar partido. Y más adelante vamos a ver por qué. Y dice que al creyente que es un guerrero, la Biblia es su espada. Por eso te digo que tenemos que acostumbrarnos a tener la Biblia en todo momento, en todo lugar. ¿Será que pesa mucho para llevarla? No, ¿verdad? Que nos critiquen si dicen que la llevamos acá bajo el brazo y que de pronto es un desodorante. Problema de ellos. Nosotros sabemos para qué la llevamos, para qué la tenemos. Y en cualquier momento Dios te va a permitir compartir ese regalo de salvación con otra persona que nos lo da a través de Cristo. Entonces no vamos a ser egoístas y vamos a compartir y vamos a obrar en el reino de Dios. Veamos lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Cristo. ¿Ya te diste cuenta que somos soldados de Cristo? Aquí le están hablando a Timoteo, que era un soldado de Cristo. Hizo la tarea que le correspondió. Tú y yo tenemos tarea por hacer. Hablemos con Dios y preguntémosle cuál es la tarea que cada uno de nosotros tiene en la obra de Dios. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a quién, a aquel que lo tomó por soldado. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vuelve y nos recuerda que tengamos que las Escrituras en buena relación en nuestra vida. Y Pablo hace algo que Pablo compara la vida militar con la vida de servicio en Cristo, la vida cristiana. Y nos recuerda que el creyente ha sido enlistado por Cristo para participar en una batalla espiritual. ¿Ya te diste cuenta? Para participar en una batalla espiritual. Y nos dice en Efesios 6:12, nos recuerda que la guerra no es contra personas, sino contra ¿qué? Fuerzas espirituales. Otras versiones dicen que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Ya estás más o menos captando nuestra función. O sea, no somos cualquiera. Somos valiosos en el reino de Dios. Valemos la sangre de Cristo. Y como tal, somos obreros, como dice el Señor. Somos guerreros, somos obreros en esta obra terrenal. Vamos a compartir la palabra de Dios. No seamos una iglesia distraída en los afanes del mundo. Vamos a aprovechar las redes sociales y compartamos a Cristo. Mostremos a Cristo. No nos quedemos embobados con la tecnología. Vamos a sacarle fruto. Antes, un apóstol para llevar el mensaje tenía que ir a pie, si acaso en burro, si tenían plata, un mensajero. Ahora con un clic llega a África en menos de un segundo. Mira toda la ventaja que tenemos ahora y no la aprovechamos. Pues vamos a tomar nuestro rol como creyentes y vamos a ponernos en pro de la obra, en pro del reino, en pro de mostrar ese regalo que Cristo nos da, que es la salvación eterna. Vamos a mostrar eso que ya el Señor nos ha dado a nosotros. Un día a nosotros nos hablaron, ¿cierto? Muchos estamos aquí porque alguien nos habló. Alguien venció el temor de hablar, de predicar, de proclamar, de compartir. Hoy te invito también que nosotros venzamos ese temor. A veces antes de que Cristo llegue a nosotros somos los que más hablamos,
somos los más extrovertidos, esto y lo otro, hacíamos cuanta locura. Llegó Cristo y nos volvimos mudos. Nos volvimos cristianos a la secreta. Esa no es la idea. La idea es compartir ese regalo que ya el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y siempre andar bajo la voluntad y el propósito de Dios. ¿Cómo así? ¿Dios tiene voluntad y propósito para cada uno de nosotros? Claro que sí. Léelos, estúdialos y verás a ver todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y qué quiere Dios en este tiempo? Que Él quiere que el creyente pelee batallas espirituales, que sea capaz de vencer la tentación del pecado, no con sus fuerzas, sino ¿con qué? Con la palabra, con esa buena relación a través de la palabra. ¿Estamos listos para vencer cualquier tentación que se nos acerque o estamos indefensos todavía? Yo espero en el Señor que en esa buena relación con la Escritura estemos preparados para esas tentaciones diarias que llegan a nuestra vida. Todos los días llegan tentaciones a nuestra vida y tenemos que ser capaces de saber qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios. Tenemos que ser capaces de decir, no me sirve, no me interesa. Así el hombre se moleste y mi vida agrada a Dios solamente. También Dios no quiere soldados desarmados, sino creyentes que conozcan y manejen correctamente las Escrituras, que las manejen correctamente. No nos está diciendo que la manejemos perfectamente, nos está diciendo que la manejemos correctamente, que seamos fieles a lo que la Escritura dice. Si yo voy a compartir una palabra, un mensaje a otra persona, tengo que compartirlo fiel a lo que dice la Escritura. Ni ponerle, ni quitarle. No meterle, ¿qué? Pensamiento humano, sino lo que Dios inspiró, eso es lo que le voy a compartir a la otra persona. Que Dios nos ayude a hacer esa tarea fiel y que sea tarea basada en lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere formar discípulos capaces de vencer esa tentación y también dice que la victoria espiritual nunca depende de la fuerza humana, sino de la verdad revelada. ¿Dónde está la verdad revelada? Aquí, en la Biblia. ¿O me equivoco? Está en la Biblia. Si yo quiero saber cuál es esa verdad revelada, ¿qué tengo que hacer? Estudiarla, escudriñarla, buscar esos tesoros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y como te dije, la Biblia revela a Jesucristo. Nosotros también tenemos que mostrar a Jesucristo. Y hoy nos enseña que Jesucristo es nuestro guerrero victorioso. Ejemplo tenemos en Cristo. Ese es nuestro modelo, ¿qué? A seguir. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Y nos recuerda que Él venció a Satanás en el desierto. Mateo capítulo 4 nos narra toda esa historia donde Satanás tentó a Cristo. ¿Y con qué se defendió Cristo? Mira que le propuso varias tentaciones. Te doy todo lo que tú miras como tu reino. Si te tira ángeles van a recibirte, no te van a dejar caer. Le ofreció tierra, luna, todo. ¿Y qué dice Cristo? ¿Cómo se defendió Jesucristo? Escrito está. ¿A dónde acudió? A las Escrituras. Si yo no tengo una buena relación con las Escrituras, ¿será que yo puedo decir escrito está? No me voy a acordar de nada, ¿cierto? Entonces, para tener buena relación, para tener buena memoria, tenemos que tener esa relación diaria con las Escrituras. Recuerda, escrito está. Cristo venció a Satanás usando la palabra y nos enseñó cómo pelear nuestras batallas espirituales. Nuestro modelo nos enseña que con las Escrituras tenemos más oportunidades de defendernos del enemigo y más oportunidades de victoria ante la tentación que haga el enemigo a nuestras vidas. Así que espero que el Señor nos esté hablando y recuerda, la espada que empuñamos hoy es la misma espada que usó nuestro Señor, es decir, las Escrituras. Escrito está. Escrito está. Y la idea de toda enseñanza, de todo estudio que hagamos de la palabra es que podamos aplicar
lo que aprendemos de ella, lo que recibimos de ella. Aquí te traigo algunas aplicaciones. Por ejemplo, un soldado sin espada está indefenso. Un soldado sin espada está indefenso. Tú y yo somos soldados, ¿cierto? Si estamos alejados de la palabra de Dios, téngalo por seguro que estamos indefensos ante los ataques del enemigo, ante las tentaciones. La palabra dice que el enemigo va rondando, ¿cierto? ¿Buscando qué? Portillos. Y ahí es donde es el peligro, cuando estamos apartados de la presencia de Dios, cuando estamos apartados de las Escrituras, es donde el enemigo puede aprovechar para rondar y a ver dónde está la filtración. Dios nos guarde y Dios nos ayuda a mantenernos siempre protegidos en su palabra. También dice que un creyente sin Biblia está vulnerable. Claro que sí. Si yo no estoy concentrado en la Biblia, sino que estoy concentrado en cosas que me mantienen distraído, téngalo por seguro que el día menos pensado caigo. Hermano, y en las redes sociales lo que hay es tentaciones habidas y por haber. Bastante. Va a llegar el momento en que tu dedo se convierte en un celular y la Biblia llena de polvo. Y no es la idea es que sea al revés. La idea es que la Biblia esté siempre manoseándola, estudiándola y allá la tecnología se llene de polvo si quiere. Pero nuestra relación está aquí. Dios no quiere una iglesia distraída. Dios quiere una iglesia con sus ojos puestos ¿qué? En Cristo. Una iglesia obrera, trabajadora en su obra, que comparte a ese Cristo que ya llegó a nuestras vidas. Si alguien no nos lo dice, no nos hubiéramos enterado. Hay mucha gente que no lo sabe. Alguien tiene que llegar y darle esa buena noticia. Alguien tiene que ser un heraldo. Lleva el mensaje. Un apóstol. Creemos a veces que apóstol es mensajero. Mensajero, ser un mensajero. Aunque a veces la palabra la distorsionamos en estos tiempos, pero la palabra apóstol es mensajero. Sea un mensajero de Dios, sea un mensajero de Cristo. Y que el Espíritu Santo nos ayude a hacer esa tarea. Amén. También podemos ver otra aplicación y es que la victoria espiritual depende de conocer y obedecer la palabra de Dios. ¿Quieres tener victorias espirituales? Nos está diciendo la palabra de hoy que debes ¿qué? Conocer. ¿Cómo conozco las Escrituras? Estudiándolas, teniendo relación con ella día a día. Y además que dice conocer, dice obedecer. O sea, aplicándola a nuestra vida diaria. Conocerla y aplicarla a nuestra vida diaria en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, fíjate que el Señor nos ha recordado hoy que como creyentes somos guerreros. También nos recuerda que como creyentes somos sembradores y labradores. Sembradores y labradores. Y las dos funciones necesitan que, si nos vamos al campo, el labrador y el sembrador, ¿qué tienen que hacer? Moverse, preparar la tierra, sembrar, cuidar y el fruto lo da más adelante el Señor. Entonces vamos a estar atentos a esa tarea de sembrar y labrar en el corazón de otras personas. Lucas capítulo 8, versículo 5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Siempre me acuerdo del pastor X con el cuento de la mecedora. El sembrador, ¿qué dice? Salió. ¿A qué? A hacer su trabajo. No dice el sembrador se sentó ahí y tiró la semilla. Así no dice, ¿verdad? Fue y preparó. Y más adelante dice, Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué vamos a compartir? La palabra de Dios. Esa es nuestra función como creyentes. No somos creyentes de lujo, ni somos creyentes para esperar que el tiempo pase. Somos creyentes llamados a actuar en el ejército de Cristo. Somos creyentes llamados a actuar en la obra de Dios en esta tierra. Somos creyentes a actuar en multiplicar la palabra de Dios a esas personas
que no saben ese regalo hermoso de la salvación que hay todavía. Que Dios nos ayude a hacer la tarea. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Para yo poder ver fruto, tengo que haber preparado el terreno, haber puesto la semilla y haberle dado un cuidado inicial. Y ahí viene la recompensa. Muchos creyentes que fueron valientes en hablarnos algún día de Cristo, hoy ven los frutos de esa tarea. Imagínate el gozo de esa persona cuando vea a la otra persona: Dios mío, gracias, me permitiste la oportunidad de predicarle a esa persona, de hablarle de ti a esa persona, y ver a esa persona comprometida en la obra de Dios. Debe ser un fresquito en el corazón, no, debe dar una alegría ver ese fruto en vida. ¿Y quién da ese fruto? El Señor. A veces queremos nosotros convertir a la otra persona. La responsabilidad de nosotros es simplemente compartirle la semilla. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo de Dios. O sea que si yo le predico a alguien hoy en la mañana, le comparto la palabra de Dios, y en la noche hizo algo peor de lo que siempre hacía, ¿eso debe menguar mi función de sembrador? Para nada. ¿Cierto? Yo debo ¿qué? Insistir y persistir. Preparar ese terreno. Cuando ya el Señor le place, hace la obra. No al tiempo nuestro, sino al tiempo ¿de quién? De Dios. Y hemos visto muchos testimonios de lo que Dios puede hacer en familias, en vidas. Jesús presenta la palabra de Dios como una semilla que tiene vida en sí misma. Recuerda, la palabra es que es viva y eficaz. La palabra que es de doble filo. Va y viene. Siempre estemos dispuestos para que la palabra de Dios siempre vaya hacia nosotros primero. Y después compartimos. Vamos a aplicarla a nuestra vida primero y después ¿qué? Compartimos ese regalo que Dios quiere que compartamos con las demás personas. El sembrador tiene la responsabilidad de esparcir la semilla mientras que Dios produce el crecimiento. Mi tarea es concentrarme en ¿qué? En esparcir la semilla, en proclamar, en abrir mi boca, contarle al mundo lo que Dios puede hacer, contarle al mundo ese regalo en Cristo Jesús para salvación eterna, contarle al mundo todo lo que Dios puede transformar nuestra vida si le permitimos que lo haga. Yo le comento siempre a los varones en los sábados y le digo, ok, aceptamos a Cristo, somos herederos del reino, somos llamados hijos de Dios. Pero si yo no dejo que el Espíritu Santo actúe en mí, si yo no dejo que Cristo actúe en mí, si yo no dejo que la palabra de Dios actúe en mí, no va a haber una transformación real. Voy a seguir siendo el mismo hombre cerrado, duro y a mi criterio. Nosotros cuando aceptamos a Cristo tenemos que dejarlo que Él actúe, tenemos que abrirnos, que Él sea el que reina en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Que la palabra de Dios sea nuestra guía, que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas. No sé si conoces de casos en donde tú dices, oye, tanto tiempo de creyente, tanto tiempo yendo a la iglesia y no le veo cambio, él es la misma mala persona. No hemos dejado actuar al Señor en nuestras vidas. El Señor no va a llegar reventando puertas y tirando patada y trompada, nada. Él dice, yo estoy a la puerta, el que abre. ¿Cómo llega el Señor? Con toda la esencia del mundo, con todo el amor del mundo, con toda la misericordia del mundo, sabiendo la clase de pecador que somos nosotros. Y toca. Él no llega y te tumba la puerta. Él te toca. Está en ti y en mí abrirla y recibirlo. Muchos de los que estamos aquí para la gloria de Dios lo hemos recibido. Pero hay mucha gente todavía que no ha recibido al Señor como su Salvador y Redentor. Pablo agrega la figura del labrador, enseñando que el creyente también debe trabajar con perseverancia.
No sé si has visto a los campesinos cómo cultivan. Vea, esa gente es unas personas aplicadas. Nadie les controla el tiempo, pero ellos, vea, todos los días puntualito. Puntualito. Todos los días hacen sus funciones dentro de la parcela, dentro de la finca, dentro de la hacienda, puntualito. Yo digo, oye, así tiene que ser uno en Cristo. Uno no tiene que estar esperando que lo manden, a uno tiene que nacerle, hacer las cosas. Dios me lo recordó, gloria a Dios, lo estoy haciendo. Dios me lo recordó, estoy fallando, voy a corregirlo. Ese es nuestro Dios. Recuerda que Dios es misericordioso, ni te va a llegar tumbando la puerta. Siempre estemos bajo la voluntad de Dios y bajo el propósito de Dios. Todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene propósito. Todo lo que está escrito acá en las Escrituras tiene propósito. Y en la voluntad de Dios, Dios quiere que su palabra sea sembrada en todos los corazones, no dicen algunos. Dios quiere que su palabra sea sembrada en todos los corazones. ¿Y cómo lo hace? A través de ti, a través de mí. Nosotros somos instrumentos de Dios para llegarle a otra persona, para compartirle a esa persona, para presentarle a Cristo a esa persona. Entonces vamos a asumir nuestro papel como creyente. No te estoy diciendo que las obras son para salvación, no. Ya estas obras son fruto de esa salvación. Ya Cristo reina en nosotros. Lo vamos a hacer por agradar a nuestro Señor. Somos salvos en Cristo Jesús. Pero no podemos pasar la vida esperando que el tiempo pase y no pasa nada. Hay mucha gente allá perdiéndose, muchas almas perdiéndose. Debe darnos alguna señal de que tenemos que actuar como el labrador, tenemos que movernos, tenemos que ir a hacer la tarea. Dios desea que el evangelio alcance a todas las personas. Ya nosotros conocemos el evangelio en la Biblia, conocemos la historia de Cristo, tenemos buena relación con las Escrituras. Vamos a compartir a todas las personas que el Señor nos permita conectarse con nosotros. Yo he escuchado testimonios de personas que les han regalado un tratado, se lo meten en el bolsillo, se van para su casa, X día lo leyeron y ¡pum! Obró el Señor en la vida de esa persona. Hubo un valiente que se atrevió ¿a qué? A labrar. Hubo un valiente que se atrevió ¿a qué? A compartir. O una valiente, puede ser un hombre o una mujer. Pero el Señor ¿qué? Obró a través de esa persona. Por eso te digo, no somos cualquier cosa. Somos obreros en el reino de Dios, somos obreros en la obra de Dios. Así que vamos a asumir nuestro rol, vamos a vivir en el propósito de Dios y Dios quiere producir una cosecha espiritual abundante. La cosecha está lista, pero falta ¿qué? Obreros. Ese no es con el vecino, no, ese es para ti, no, es para mí. Es para mí, para ti. Cada uno asumamos nuestro rol dentro de la obra de Dios. La semilla divina transforma vidas. Claro que sí. El Espíritu Santo, la Escritura transforma vidas. Cristo transforma vidas. Hemos visto testimonio de eso. Nuestra vida es un testimonio de esa transformación. Haga un recorderis para que vea cómo el Señor lo ha ido cambiando. Ha habido transformación. También dice que restaura familias. He conocido situaciones de familias que estaban dispersas por X o Y motivo, perdidos en su mundo. Llegó Cristo a una de las personas de la familia y ahí fue entrando el Señor hasta que logró ¿qué? Unir a la familia en Cristo Jesús. ¿Será que sí puede o no puede? Claro que puede. ¿Será que puede ser instrumento de Dios para hacer eso? Sí puede ser instrumento de Dios. Es fácil cuando el hombre es el primero que se convierte en la familia. Tiene autoridad, vamos. Hey, Piladito, levántate, vamos para la iglesia. Hey. Lo difícil es cuando la que se convierte primero es la mujer
y el hombre es el reacio. Ahí es donde viene el mamita mía. Entonces, la palabra de Dios tiene que entrar a cualquiera de la familia que llegue. Fíjate, a veces en la familia hay un solo referente. El borrachón, el mujeriego, el vacilador, el más simpático. Llega alguien de la familia y acepta a Cristo. Epa, la cosa ya cambia. Ya hay dos referentes. Está el borrachón y está el que cree en Cristo y sigue a Cristo. Y comienzan a comparar cuál vida es más agradable a los ojos de Dios. ¿A quién crees tú que si llega como creyente, con buen testimonio, con buena relación de la Escritura, le van a poner ojo? Al que cree en Cristo. ¿Por qué? Porque la familia es la que más lo conoce. Nuestra familia es la que más nos conoce, sabe lo vagabundos que fuimos, sabe las travesuras que hicimos y van a notar el cambio. Saben lo borrachón que éramos. Van a notar el cambio. Van a notar esa transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Y qué van a querer? Lo mismo que tú tienes. Ahí es donde uno comienza ¿qué? A servir en la obra de Dios, a compartir ese regalo a nuestra propia familia, que es la primera iglesia que el Señor nos regala alrededor. La palabra dice, id y predicad a las naciones. Enseguida nos vamos a África, nos vamos a lejos. Pero practica primero en el entorno familiar. Tienes una iglesia ahí cerquitica, toda tu familia. Ahí podemos hacer la obra también de presentar a nuestro Señor Jesucristo. Y también dice que la semilla divina, la palabra, la escritura, nuestro Señor Jesucristo produce discípulos. Es bueno compartir la palabra de Dios, pero también es bueno convertirnos en mentores, hacerle un seguimiento a esa persona, a ver cómo va en lo que le hemos compartido, sin ser tan invasivos. Compartimos, bueno, nos interesa saber si la persona la invitamos a una reunión, la invitamos a esto, la invitamos a aquello. Como siempre digo, yo no paso de una y siempre le digo, bueno, va la primera, son 1000 y nunca paso de una. Y vuelvo y lo invito, bueno, va la primera de 1000. Y ahí, algunos han logrado venir, otros todavía los estoy esperando, pero me gozo cuando alguien que invito a una reunión viene, porque siento que hice ¿qué? Mi tarea como creyente. Ya le presenté a Cristo a otra persona, ya la persona viene en su corazón con esas ganas de conocer más, de crecer más. Y ahí como iglesia es donde nosotros entramos, le damos la bienvenida, lo arropamos, lo guiamos, lo llevamos hasta la madurez. Y es un gozo, es un privilegio que tenemos. No todos tienen ese privilegio y nosotros como creyentes tenemos ese privilegio. Así que procuremos, mi amado hermano, no dejar que el tiempo nos coja. ¿Y será que Jesús está revelado en esta palabra? Claro que sí. Dice que Jesús es tanto el sembrador como la semilla. Él sembró la verdad del reino de Dios durante su ministerio terrenal. ¿Qué hizo Jesús cuando vino acá a la tierra? Acercar el reino de Dios a nosotros, ¿qué? Los pecadores. ¿Lo merecíamos? No. A Dios le plació darnos ese regalo. Ya lo recibimos para la gloria de Dios. No seamos egoístas, vamos a compartirlo con otra persona. Vamos a informarle a otra persona de ese regalo que Dios nos ha dado. Además, él mismo declara en Juan capítulo 12, versículo 24, si el grano de trigo cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere en tierra buena, ¿lleva qué? Fruto. Lleva fruto. Y recuerda siempre, Cristo murió y resucitó para producir una cosecha de salvación en todo el mundo. El regalo de la salvación es para todo el mundo. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito Jesucristo. ¿Para qué? Para que que aquel crea, los creyentes, no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Fíjate todo lo que Dios ha hecho sin merecerlo nosotros. Vamos a compartir ese regalo
que Dios nos ha dado y vamos a aplicar las enseñanzas. ¿Qué aplicación podemos hacer? Dice, todo creyente debe sembrar la palabra de Dios. No está diciendo algún creyente. Todo creyente debe sembrar la palabra de Dios en otra persona que no conoce a Cristo. Mínimo uno. Familia, amigo, vecino. Oye, tenemos relaciones con personas todos los días. En un Transmetro, en un taxi. Lugares hay. Vamos a vencer el temor de hablar. A veces hablamos de cosas que no nos edifican. Pero, hablemos de cosas que sí van a ser de edificación para la persona que la escuche. También dice en la aplicación que no todos los terrenos responden igual, y eso es muy cierto. La parábola dice que la semilla cayó en piedra, se marchitó, cayó en espinos, se marchitó, pero cayó en tierra buena y ¿qué hizo? Dio fruto. Quizás tú y yo fuimos tierra mala al comienzo. Sembraban la semilla y se moría la semilla. Sembraban la semilla y se moría la semilla. Con calmita y paciencia fueron labrando el terreno, siguieron sembrando la semilla hasta el día que el Señor hizo ¿qué? La obra. Hasta el día que el Espíritu Santo de Dios hizo la obra. Entonces, si ya tú y yo pasamos por ahí, quizás nos podemos encontrar también un caso de esos. Una persona que nos escuche rapidito, otra que nos ponga, como quien dice, en espera. O ni siquiera nos presta atención. No, estoy ocupado, después. Ya nosotros lo hicimos, ¿o no? Ahora nosotros vamos a aguantar que otro lo haga en contra de nosotros. Pero no nos debe menguar en nuestra tarea, no debemos menguar en nuestra tarea. Y vuelve y nos recuerda la enseñanza que nuestra responsabilidad como creyentes es sembrar la semilla, sembrar la palabra de Dios. Y el crecimiento pertenece a Dios. El crecimiento pertenece a Dios. Así que nosotros no convertimos a nadie, nosotros le compartimos. El que llega a lograr la conversión de la persona es Cristo, es el Espíritu Santo de Dios, es la palabra de Dios compartida. Siempre guárdalo en tu cabecita para que no mengues en la tarea de sembrar, de compartir. La Biblia también nos ve, aparte de que somos guerreros, aparte de que somos labradores y sembradores, también nos ve como obreros y predicadores. A veces creemos que predicador es el que se monta acá en un atril, predica a la iglesia. Eso está bien, pero hay muchas maneras de predicar la palabra de Dios. En todos los lugares que el Señor te permita, tú puedes compartir, puedes proclamar la palabra de Dios. Y dice que para ese obrero y para ese predicador, la Biblia es la base de su mensaje. Ese predicador y ese obrero no va a hablar palabra de hombre, va a hablar ¿qué? Pura escritura. La Biblia dice, escrito está, y para adelante en el Señor. Veamos lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia, y esta palabra es clave, diligencia. Cuando tú hablas de diligencia es porque estás entregando el 1000 por 1000. Estás concentrado en esa tarea, estás enfocado en esa tarea, al 100% en esa tarea, con todas en el Señor en esa tarea. Diligentemente dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Como creyentes estamos llamados a usar la palabra de Dios fielmente, como te dije ahorita, sin ponerle, sin quitarle. Vamos a ser fiel con la palabra de Dios. También dice segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Efesios, capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Compartamos esa salvación. Compartamos ese regalo que Dios nos ha dado sin merecerlo. Pablo enseña que un obrero aprobado debe manejar correctamente la palabra de Dios. Manejar correctamente la palabra de Dios.
La predicación no se fundamenta en opiniones humanas, experiencias personales o filosofías pasajeras. Pablo también nos recuerda que el mensaje del creyente es la palabra de Dios y tenemos un ejemplo bíblico que es Jeremías. La Biblia dice que Jeremías llevó el peso de la palabra en su vida. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 9. A causa de los profetas, aquí está hablando de los falsos profetas, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Mi corazón está quebrantado dentro de mí. Y dice la enseñanza que Jeremías experimentó el peso de proclamar fielmente, escucha eso, el mensaje divino en medio de una generación rebelde. ¿Será que en este tiempo todavía hay generación rebelde? Claro que sí. Nosotros quizás estuvimos también en esa parte de la generación rebelde. Y aquí un hombre de Dios tiene su corazón quebrantado. Y esto nos ayuda a recordar que las Escrituras, que predicar la palabra de Dios quizás no es tan fácil. Quizá va a haber momentos difíciles. Pero si estamos afianzados en el Señor, si estamos confiados en su palabra, si estamos confiados en que el Espíritu Santo es el que hace la obra, vamos para adelante. Vamos a lograr la meta. Vamos a perseverar, así como hizo Jeremías, que enfrentó muchas situaciones adversas, pero obediente y fiel a lo que Dios le decía. En la voluntad de Dios, Dios quiere que su pueblo proclame fielmente las Escrituras. No estamos llamados a tener a la iglesia distraída en otras cosas que no agradan, sino mantener la iglesia con sus ojos puestos en Cristo, a anunciar la verdad en Cristo Jesús. A veces nos distraemos, como les dije ahorita, a veces nos distraemos con la tecnología. Y no te estoy diciendo que la tecnología es mala. La tecnología, si la sabes usar, tiene sus ventajas. En la época bíblica, para llevar un mensaje de aquí a Malambo, tenías que ir a pie o en burro si tenías más o menos platica. Por lo general a pie. Imagínate esa caminada de aquí hasta Malambo a pie para ir a llevar un mensaje. Ahora tenemos la oportunidad de hacer lo mismo con un solo clic y llegamos a todo el mundo y a veces no lo queremos hacer, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos interesa más la distracción que nos ofrece el mundo a hacer la tarea que podemos hacer. Esa persona que lee la palabra de aquel lado, Dios es el que sabe qué pasa con esa persona. Tú nada más publicas. A mí me gusta publicar mucho. Y cuando dejo de publicar así seguido es porque estoy enredado en cosas, pero siempre saco el tiempo para publicar. Siempre saco una palabra, un mensaje, un devocional, la forma de llegarle a alguien, que el Señor haga la obra. Yo cumplo con mi tarea. Y es que presentar a Cristo. Yo presento el mensaje y ya listo, yo lo dejo ahí en las manos de Dios. Para sorpresa de Dios y para la gloria de Dios, algunos me escriben, gracias por esa palabra, me llegó un momento tal, Dios te bendiga, gloria a Dios. Nosotros tenemos que estar en pro 24/7, en pro en la obra de Dios. También dice que en el propósito de Dios, Dios quiere salvar, corregir, restaurar, edificar y sanar por medio de la predicación de su palabra. Mira lo hermoso que hace el Señor a través de esa proclamación que tú y yo o cualquiera de nosotros pueda hacer. Salva, corrige, restaura, edifica, sana a través de la predicación de su palabra. ¿La palabra tiene poder? Claro que sí tiene poder. ¿La palabra obra en nuestras vidas? Sí, obra en nuestras vidas. Y todo lo que está en la Biblia lo creemos. Por eso somos creyentes, creemos en Cristo Jesús. Jesús es la palabra de Dios encarnada, eso nunca se nos olvide. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús es la encarnación de nuestro Dios invisible.
Dice la palabra en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando proclamamos la palabra de Dios, cuando compartimos la palabra de Dios, estamos presentando a nuestro Señor Jesucristo. Y unas aplicaciones que te puedo dar de esta enseñanza es que el obrero estudia la palabra, el predicador proclama la palabra, el creyente vive la palabra. Como creyentes vamos a vivir la palabra y vamos a trabajar en la obra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Como conclusión te puedo decir que la Escritura nos ve como un guerrero que pelea con la espada del Espíritu, nos ve como un sembrador y un labrador que siembra la semilla de la palabra y espera la cosecha en el Señor, y nos ve como un obrero y predicador que maneja correctamente la verdad y anuncia fielmente el Evangelio. Mira lo importante que somos como creyentes en la obra de Dios. Así que te quiero hacer un llamado, porque la iglesia de hoy necesita volver a la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Recuerda, tú y yo somos la iglesia de Cristo. Este es un lugar de congregación donde nos reunimos todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, a alabar, a glorificar, a actuar económicamente en la obra de Dios, a recibir palabra. Pero tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y cada uno tenemos una tarea que hacer en la obra de Cristo. No te estoy diciendo que las obras son para salvación. Lo que te quiero decir es que esa obra que hacemos en la obra de Dios es fruto de esa salvación que ya tenemos inmerecidamente. Así que tarea tenemos, mi amado hermano, mi amada hermana. Y quiero hacerte un llamado final con 3 preguntas. Nos las vamos a hacer a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿estoy usando la espada que Dios me dio? ¿Estoy usando el don que Dios me dio? ¿Estoy siendo proactivo en la obra de Dios? Otra pregunta, ¿estoy sembrando la semilla del reino de Dios aquí en la tierra? ¿Estoy siendo útil en la obra de Dios? ¿O estoy esperando que el tiempo me llegue para partir a la presencia del Señor? Otra pregunta, ¿estoy manejando fielmente la palabra de Dios, la palabra de verdad? ¿Estoy compartiéndola sin agregarle, sin quitarle? ¿Estoy siendo fiel a lo que la palabra dice? Recuerda, hoy Cristo nos llama a ser soldados fieles, sembradores perseverantes y obreros aprobados para la gloria de su santo nombre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esta es la palabra que te quería compartir hoy. Como te digo, primero el Señor me habla a mí, me redarguye a mí. Tengo que vivir yo primero para poderla compartir. Así que el Señor nos ayuda a hacer la tarea. Pongámonos en pie para darle gracias a Dios por esta palabra, mi amado hermano, mi amada hermana. Y que sea Dios ayudándonos a hacer esa tarea. Vamos a vencer el temor de hablar, vamos a vencer ese temor al que nos digan que no. Dios conoce los corazones, Dios prepara los corazones. Y cuando Dios le diga muévase, muévase, hermano o hermana, porque algo tiene preparado el Señor. Padre amado, te damos gracias, Dios, por esta palabra de hoy. Gracias por esta segunda carta pastoral a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, Señor. Gracias porque a través de esta palabra de hoy nos recuerda que somos un guerrero, que peleamos con tu espada, mi Dios, que somos sembradores y labradores en el reino de Dios, sembrando la semilla de tu palabra en cada corazón, y que somos obreros y predicadores, Dios. Ayúdanos a tener esa relación contigo a través de las Escrituras y ayúdanos a anunciar fielmente tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque eres nuestro guerrero vencedor, eres nuestro ejemplo de sembrador y eres la semilla que sembramos en cada jornada. Gracias, Señor, porque tú eres la palabra hecha carne, Señor Jesús. Y hoy estamos aquí para volver a tu palabra, para vivirla y para predicarla. Te damos gracias porque pertenecemos a tu ejército celestial,
para pelear esa batalla espiritual, Dios. Que podamos rechazar las tentaciones del enemigo a través de tu palabra, Señor. Que ese temor de ti esté en nosotros cada día, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Y ayúdanos a ser, Señor, soldados fieles, sembradores que perseveran y obreros aprobados para la gloria de tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Saluda a tu hermano. Dios les guarde. Dios guarde su salida y su entrada. Amén y amén.